Gracias, señor presidente. Rogaría que se interrumpiera el reloj y pedir a los presentes, que no somos muchos, un minuto de silencio por la muerte de ese gran mexicano, sobre todo por su obra y por su vida. Hágase como ha solicitado el orador. Muchas gracias. Muchas gracias. Vengo aquí en cumplimiento de un deber cívico y personal. Hace 4 días murió don José Iturriaga, excepcional patriota. Se le ha llamado el último gran mexicano del siglo XX, el último de los republicanos. Personaje renacentista, todo lucidez y calidad, erudito y jovial, sobre todo un hombre que empató siempre sus hechos con sus palabras. Somos lo que hacemos, no lo que decimos, decía José Iturriaga. Iturriaga tuvo como centro de su vida, como eje de una afanosa existencia, el descubrimiento del misterio de México, de su historia, de sus luchas, de sus sabores, de sus saberes, de sus sitios y de su destino en la historia. Nosotros, sus alumnos y amigos, lo llamábamos mexicanólogo. El primero de ellos, decíamos que había fundado una ciencia, el conocimiento del país desde todos sus ángulos. Quizá su obra más saliente es la estructura social y cultural de México, en donde él revisa los cambios que ha habido en el país desde que se fundó como nación independiente, en lo económico, en lo social, en lo educativo, los grandes fenómenos y las grandes taras de nuestra existencia. Su capítulo sobre el racismo mexicano es, por ejemplo, irrepetible. Él tenía como pasión lo que luego llamó la UNESCO el patrimonio cultural de la humanidad, el patrimonio tangible e intangible. Su sueño, su locura, fue la restauración de los sitios históricos de México. Y él fue el inventor, nadie más, de la restauración del centro histórico. Ayer lo despedíamos por las calles del centro, recordando sus lecciones y enseñanzas. Él fue partidario de un liberalismo nacionalista. Narraba la historia, la escuchaba, pero la volvía a vivir. Discutía sobre Juárez como un juarista de la época. Tal vez reeditaba y enriquecía los debates de la época. Estaba inmerso, moral e intelectualmente, en el curso de la historia nacional. Nada de lo mexicano le fue ajeno. Tiene incluso el que para mí es el mejor libro de refranes mexicanos. Se llama Los dichos de mi abuela. Era
un experto en las más nimias delicadezas del arte popular y culto del país. Pero tuvo como preocupación fundamental la equiparación y análisis de la historia de los Estados Unidos y de la historia de México. ¿Por qué son ellos como son? ¿Por qué somos nosotros como somos? Con sus propios fundos y peculios, fue años al Congreso de Washington y recogió todo lo que en la historia de ese país han dicho sus parlamentarios sobre México. Bueno, malo, regular y peor. Con esos documentos nos dio el acceso directo, mucho antes del Wikileaks. Transparentó el pensamiento político norteamericano sobre nuestro país. Y hace poco tiempo dio a la luz un libro que se llama Ustedes y Nosotros, que es un análisis de instituciones, de historias, de personalidades, de mentalidades colectivas de los dos países. Fue un patriota intransigente, tal vez el símbolo del México que se ha ido, del México que se ha perdido en el naufragio del extravío, de la soberanía y de la incompetencia de los gobernantes. Él luchó siempre por rescatar el pasado liberal y revolucionario de México y transmitirlo a nuevas generaciones. Que ese legado no se pierda. Quiero pedir desde esta tribuna al Consejo Editorial de la Cámara que editemos las obras completas de José Iturriaga y que tengamos los debates que corresponden a la altura de su vida, no los circunstanciales y efímeros, que sepamos desde aquí volver a trazar el rumbo de la nación. Muchas gracias, señor. Gracias a usted, diputado Muñoz Ledo, por tan extraordinaria lección de historia sobre don José Iturriaga. Tiene la palabra ahora don Sergio Gama Dufour por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, el Partido Acción Nacional expresa sus condolencias por el fallecimiento del escritor mexicano José Ezequiel Iturriaga Saúco, merecedor de la medalla Belisario Domínguez, otorgada por el Senado de la República en 2009, y del galardón Adolfo